Muy bien. Damos iniciada la clase de este día. Y para rectificar nada más, pregunto si estoy compartiendo pantalla y si el audio se escucha bien o qué, cómo está la situación ahí. ¿Alguien me responde, por Y favor? se mira y se escucha bien, Nico. Perfecto. Entonces damos por iniciado porque tenemos bastante que hacer. Ahora hay un detalle. Si llegara a fallar la comunicación, particularmente el audio, entonces debo decirles que tengo un plan B. El plan B es que yo haría las presentaciones en PowerPoint en forma de formato video y si les enviaría esos videos porque ya estamos a finales de ciclo y no podemos seguir perdiendo clases. Así que si por alguna razón en el transcurso de la clase falla el audio, entonces me paso a plan B. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? O Sí, sí, Lick. Vaya, ese plan B consiste, lo voy a explicar bien, consiste en, ustedes me imagino que ya lo han hecho, han creado videos con PowerPoint. Se puede hacer, entonces voy a crear videos en PowerPoint de las clases y esa voy a subir. Pero esperemos que no sea así. Bien, damos por inicio. Antes de continuar, acabo de publicar allí en el grupo de Prava 21 algunos recordatorios. Por favor, los leen al final de la clase, si pueden ya. Como quiera, pónganse buzos allí. Porque les recuerdo, algunos a lo mejor ya olvidaron o ni siquiera saben que este viernes hay examen. El examen fue anunciado ya hace días. Y ahora nada más se lo estoy recordando. Este viernes tenemos examen y ya van a iniciar las exposiciones. Perfecto, entonces paso a otro punto del programa. Se trata de enfermedades en cultivos agrícolas. Para hacer un breve repaso de lo que hemos visto desde el inicio de la asignatura, en su momento estuvimos hablando de un repaso general sobre aspectos generales sobre entomología, repaso para los agros, pero para los agris fueron conocimientos nuevos sobre lo que fue entomología, anatomía externa de los insectos, principales familias, etcétera. Luego nos hemos detenido a detallar cuáles son plagas y les hemos estudiado qué cultivos atacan y todo eso. Posteriormente hemos abordado malezas y ahora estamos abordando enfermedades en cultivos agrícolas. Pasamos entonces a fitopatología. Los agros cursan una materia que se llama fitopatología, ya la cursaron, entonces para ellos esto puede resultar muy fácil lo que voy a desarrollar. Para los agris me parece que probablemente sea totalmente desconocido lo que verán, al menos que alguien por su cuenta haya leído algo. Debo decirles entonces de que los conceptos que vamos a desarrollar, que vamos a estudiar, los casos que vamos a estudiar son sencillos, a manera de no complicar la situación, porque comprendo perfectamente que los agris van a explorar un campo nuevo para ellos. Para los agros va a resultar relativamente fácil porque ya cursaron fitopatología. Sin más que decir, inicio. Y con el punto que vamos a empezar es hablando sobre cómo se desarrollan las enfermedades en las plantas. Usted verá que así como nosotros nos enfermamos, también se enferman las plantas. Usted ya ha visto plantas que presentan síntomas bien extraños, como por ejemplo, como si les han echado agua caliente o que sus hojas están todas secas, los frutos todos manchados, igualmente las hojas, o que los tallos se doblan y se caen las plantas. Bueno, los que tuvieron la oportunidad de ir a campo, a las prácticas de campo, allá se les mostró algunas enfermedades que hoy las veremos nuevamente durante el desarrollo de esta clase que abordaremos durante la mañana de este día. Pues resulta que las plantas también se enferman y se enferman por patógenos. Patógenos se le llama a todo este grupo de organismos que son considerados microscópicos y que causan una serie de afectaciones metabólicas en el desarrollo de los organismos y particularmente en este caso que nos interesa de las plantas. Significa entonces que son atacados por los mismos organismos que somos atacados nosotros, por virus, por bacterias, por hongos. Pero en las plantas también hay organismos que a nosotros no nos afectan. Por ejemplo, hay molicutes y veremos otros por ahí que a nosotros no nos afectan, pero a ellos sí particularmente les afectan. Así es que iniciamos con el desarrollo de la enfermedad en las plantas. Y entonces aquí les muestro una imagen en donde vemos por una parte todo el proceso fisiológico de una planta y qué puede suceder cuando hay anomalías. Vemos de un lado una planta sana, a mi lado izquierdo veo una planta sana y a mi lado derecho observo una planta con enfermedades. Entonces, vamos a empezar por interpretar esta imagen, o mejor dicho, analizar esta imagen.
Una hoja sana se dedica a sintetizar vitaminas y hormonas. Está sintetizando vitaminas y hormonas. Igualmente, en las ramas se producen frutos, se da el proceso de reproducción en las flores, y los frutos almacenan almidones, proteínas, grasas, etcétera, que nos sirven, muchos de ellos nos sirven a nosotros. Muchos de ellos, porque no todos los frutos comemos nosotros, ¿verdad? Solamente unos cuantos. Por ejemplo, aquí está un tomate. La hoja también desarrolla procesos de transpiración, de captura de dióxido de carbono, y eso permite realizar el proceso de fotosíntesis, gracias al cual las plantas producen azúcares, y los azúcares proporcionan energía a la planta, energía proveniente del sol. Aquí está la luz, que es la que gracias a la cual, la luz solar, gracias a la cual se desarrolla el proceso de fotosíntesis. La raíz, por su parte, es la encargada de absorber todos los nutrientes que están en el suelo. Y ellos son una gran diversidad: nitrógeno, fósforo, potasio y otra serie de nutrientes inorgánicos. Entonces, eso va mezclado con agua. Así es que para que todo este proceso se lleve a cabo, la planta, tanto para que la fotosíntesis cumpla su función, más bien la fotosíntesis cumple su función de crear azúcares, pero los azúcares no se deben de quedar en las hojas, deben de ser distribuidos a toda la planta. Y eso es gracias a un tejido que se llama floema. Ahora, la raíz cumple su función de absorber el agua, que lleva implícito también minerales, pero esos no se deben de quedar en la raíz. Bueno, unos sí se quedan, obviamente, pero otros tienen que distribuirse al resto de la planta. Y eso es gracias a un tejido que se llama xilema. Así que, para recapitular, y para los que recién se levantan, están por ahí todavía entre dormidos y despiertos, vamos a preguntar. Dígame, por ejemplo, ¿cuál es la función principal de la hoja en una planta? ¿Cuál es la función principal de la hoja en una planta? Realizar la fotosíntesis. Muy bien, realizar la fotosíntesis. ¿Y cuál es el producto final de la fotosíntesis? Es decir, después que se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿qué es lo que se obtiene? En otra- Alimento para la Ujú. planta. Pero ¿en forma de qué son esos alimentos? Dime el problema. Los Azúcar. azúcares, no, no. ¿Y el azúcar para qué sirve? Para, bueno, lo distribuyen en toda la planta. Perdón, no te escuché bien. Decirlo despacio, Lo por favor. distribuyen, lo distribuyen en toda la planta. No, no, eso es lo que hace distribuirla, pero ¿para qué sirve ese azúcar que llega a todas las plantas, a todas las células de la planta? Sirve como Para el energía, ¿no? fruto. Sirve como energía, más bien es energía. ¿Y esa energía de dónde proviene? De la fotosíntesis que hace la planta. Sí, allí se transformó la energía, pero la energía original, ¿de dónde viene? De la luz solar. Del sol. Ahora bien, ¿y la energía para qué sirve? La energía sirve para que la planta se pueda, ¿cómo le digo? Que haga todas sus funciones en el cuerpo, es lo que le ayuda a sobrevivir. Va, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces creo que voy a dar voy a, como le digo, a explicar detenidamente todo este proceso, porque parece que algunos no hablaron, me imagino que todavía no está muy claro. Primero vamos a empezar señalando, empecé preguntando para qué sirve la hoja. Y fíjense, miren todo lo que exploramos. Ya muchas cosas ustedes ya las saben, pero necesitan ordenarlas, necesitan hacer un esquema bien ordenado de todo el proceso de fotosíntesis, cómo se origina, para qué sirve, etcétera. Así que a partir de esta charla espero que quede concretamente establecido para qué sirve la fotosíntesis. Todo ingeniero agroindustrial o ingeniero agrónomo debe de tener claro cuál es el proceso de fotosíntesis, cuál es su función principal y cómo se origina. Pues bien, todo tiene que ver con el sol. Nuestro planeta está ubicado en una posición estratégica en el sistema solar. Estratégica porque las ondas de luz que provienen del Sol han permitido que aquí exista diversidad de vida. Estamos ubicados en una posición estratégica. No es lo mismo con Venus, con Plutón, con Saturno.
Marte tiene ciertas semejanzas, por eso la preocupación por ir a Marte, por eso la curiosidad por ir a Marte, porque de alguna manera presenta condiciones, si bien no las perfectas como en la Tierra, pero sí donde es posible que en un momento haya existido vida, o es posible que aún existan diferentes formas de vida que aún no han sido descubiertas o se mantienen bajo secreto. Pero en todo caso, estamos acá en la Tierra y hablaremos sobre esto. Las plantas, a través de las hojas, pero también hay plantas que a través de los tallos pueden realizar fotosíntesis. Y ese proceso es fundamental. Pero también son fundamentales las raíces, no lo olviden. Recuerden que las raíces también absorben agua y materiales disueltos en el agua. Quiero decir con esto que si la planta solo realizara fotosíntesis, no pudiera sobrevivir. Si la planta no realizara fotosíntesis, tampoco pudiera sobrevivir. Son procesos integrados, fundamentales, íntimamente relacionados para que una planta tenga vida. La absorción a través de las raíces de agua y nutrientes y la realización de procesos de fotosíntesis en las hojas o en los tallos en su caso. Cuando digo tallos, por ejemplo, los cactus. Los cactus son tallos fotosintéticos, en donde las hojas se han transformado en espinas. Las razones son obvias, para contrarrestar el proceso de evapotranspiración que ahí se da por la intensidad de la luz solar que ahí pega en las zonas donde ellos viven. Pero bien, volvamos al punto entonces. La luz es la gran batería, la gran fuente de luz que permite la vida sobre la Tierra. Y gracias a la planta, esa luz es transformada en energía bioquímica. Porque para poder desarrollar la vida sobre la Tierra necesitamos energía bioquímica. La luz debe de transformarse, por lo tanto, la luz solar en su espectro visible. Porque acuérdense que las ondas de luz del que prende el sol son diferentes, onda larga, onda corta, infrarroja, etc. Entonces nos interesa la luz visible. Pues resulta que mientras se está dando ese proceso de fotosíntesis, es decir, transformación de energía solar a energía bioquímica, la naturaleza ideó, óigalo bien, una estrategia. Óigalo bien, una estrategia para capturar la energía del sol. Y esa estrategia que permite capturar la energía solar es la formación de azúcares, glucosa. Cuando se forman esas moléculas, queda atrapada la energía. Para ello intervienen compuestos fosforados. Por eso el fósforo, se ha oído hablar usted, por ejemplo, del ATP, del NADP, entonces PPP, fósforo. Entonces está muy íntimamente relacionado con el almacenamiento de energía. Entonces quiere decir que en la fotosíntesis, cuando se están formando las moléculas de glucosa, en realidad, esa molécula de glucosa, el propósito es llevar allí la energía. Es decir, esos enlaces que se establecen entre esas moléculas de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, permiten atrapar, incluyendo el fósforo, por supuesto, pues es otro proceso. Me imagino que en bioquímica lo vieron. Entonces, ese proceso permite atrapar la energía. Porque ese era el propósito original, ya lo saben, la energía del sol quedó atrapada en esa molécula de azúcar. Cuando se formó la molécula de azúcar, se atrapó la energía. Ahora bien, esa energía atrapada en la glucosa, estoy usando atrapada, pero no quiere decir cautiva ni secuestrada, sino que digamos, vamos a usar un término más light en vez de atrapada, podríamos decir que queda compartida ahí, que se comparte la energía con otros enlaces que dan esos compuestos. Entonces esa energía que está allí en esos compuestos, de nada serviría si solo está en la glucosa y la glucosa se la va a entregar a una célula. Ya saben, quien la va a entregar es el floema. De las hojas se distribuye a través del floema a todas las demás células del cuerpo, de la planta. A las raíces, a las demás ramas, a las flores, a los frutos, a todo. Ahora bien, esa molécula de azúcar penetra a las células. Pero de nada serviría que esa molécula de azúcar logre penetrar a través de la membrana celular, que acuérdense que la membrana celular es semipermeable, y de nada sirve que solo penetre y se quede ahí adentro en la molécula de azúcar. Perdón, en la célula sin hacer nada. A esa molécula de azúcar, y quiero ver cómo andamos en bioquímica,
necesitamos extraerle la energía que está atrapada para que esa energía se convierta en paquetes de NADP, de FADH y de ATP, donde se da ese proceso. Es como que si te llegara allí una naranja y vos la vas a exprimir para sacar el jugo. Digamos que la naranja es la molécula de glucosa y digamos que cuando la exprimís le está sacando la energía. Ahora bien, eso se da en un organelo muy particular de la célula. ¿Cómo se llama ese organelo muy particular de la célula donde se transforma la energía? ¿Cómo se llama? Voy a dar un listado de organelos y parece si así alguien responde. Voy a decir núcleo, nucleolo, mitocondria, lisosoma, retículo endoplásmico, aparato de Golgi. ¿En cuál de esos se da? Ajá, ¿en cuál de esos se da? Las mitocondrias. Sí. Gracias, exactamente, se da en las mitocondrias. Por eso a las mitocondrias se les llama las centrales de energía. Así es que no se le olvide que esa molécula de glucosa la trajo el floema, alguna célula de la planta, y la trajo desde la hoja, porque en la hoja se formó esa molécula de glucosa como producto final de la fotosíntesis. Pero bien, entonces, ya en la mitocondria se da esa extracción de energía. ¿Y cómo se le llama a ese proceso bioquímico mediante el cual se extrae la energía? Estoy diciendo extraer, aunque no debería de ser ese el término, lo aclaro, pero para que se comprenda estoy usando ese término. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso donde se está extrayendo esa energía? Todo lo que les estoy hablando en este momento es bioquímica, fisiología vegetal. Estamos involucrando aquí dos asignaturas, así es que pongámonos buzos a responder, porque todo un futuro profesional, ustedes ya van camino a formarse en futuros profesionales, y este proceso de la fotosíntesis, un ingeniero lo tiene que saber perfectamente bien. Así es que le digo, ¿cómo se llama? Mejor dicho, le pregunto, ¿cómo se llama ese fenómeno bioquímico donde se da ese proceso de transformación de energía? O si usted quiere, de extracción de energía de la molécula de la glucosa. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Es bien común ese término, ese fenómeno, el nombre de ese fenómeno es bien común. ¿Cómo se llama? Voy a dar una pista entonces. Comienza con ciclo. Comienza con ciclo. Ciclo de Krebs. Exactamente, ciclo de Krebs. Y entonces aquí involucramos un fenómeno fisiológico, la respiración, pero la respiración celular. ¿Por qué se le llama así? Porque vamos a necesitar moléculas de oxígeno en este fenómeno del ciclo de Krebs. Y el oxígeno se va a unir a moléculas de carbono que se van a desprender de los procesos que se están dando en ese ciclo. Recuerde usted que el azúcar lleva moléculas de carbono. Entonces esas moléculas de carbono, algunos carbonos se desprenden y se van a unir al oxígeno. La pregunta es, ¿para qué se necesita oxígeno? Bueno, lo estamos viendo, es claro, para unirse al carbono que se desprende durante el ciclo del Krebs. Algunas moléculas de carbono que se desprenden durante el ciclo del Krebs. Y después sale en forma de CO2. Nosotros, las plantas y nosotros también lo liberamos después en forma de CO2. ¿Por qué la naturaleza realiza ese proceso? ¿Por qué la naturaleza tiene que hacer que el oxígeno se una a carbono y lo saque en forma de CO2? ¿Por qué lo tiene que hacer? Fisiología vegetal, bioquímica. Puestas en marcha en este momento. Recuerde usted. ¿Por qué lo tiene que hacer? Y además lo he mencionado, creo, en otras asignaturas. ¿Qué dijimos que se desprenden durante el ciclo de Krebs? ¿Qué moléculas subatómicas se desprenden durante el ciclo de Krebs? Y que no deben de permanecer ahí. Se desprenden electrones, ¿se recuerda?
Yo creo que no sé en qué materias les hablo de eso y nuevamente estamos aprovechando para hablar. Se desprenden electrones y entonces esos electrones deben de ser atrapados y sacados del cuerpo de tanto de la planta como de los animales. Y para lograrlo, la naturaleza diseñó la estrategia de unir moléculas de carbono con moléculas de oxígeno y se forma dióxido de carbono, cargado negativamente. Negativamente significa que lleva electrones fuera del cuerpo del organismo, ya sea de una planta o de un animal. Pues bien, eso es un resumen acerca de todo el proceso de fotosíntesis. Mire todo lo que implica la fotosíntesis. Y como le digo, usted como futuro profesional tiene que manejarlo a la perfección. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender muchos fenómenos que observemos en las plantas. Ahora vamos del otro lado, que estamos viendo acá las partes dañadas. Aquí, por ejemplo, hay un tizón del retoño. Tizón le dicen porque se ve como si se ha quemado. Aquí hay un tizón en las hojas. Este tizón lo que nos está mostrando es que las hojas están seriamente perturbadas y al estar seriamente perturbada es imposible que pueda desarrollar el proceso de fotosíntesis. Entonces, la función primordial de las hojas, que es realizar fotosíntesis, se ve obstaculizada. Si no hay fotosíntesis, no hay formación de azúcares, es decir, no se atrapa energía. Entonces, no hay nada que, el problema no tiene nada que llevar al resto del cuerpo, nada bueno, porque lo que se lleva son patógenos, ya lo vamos a ver más después. Entonces, acá ya no hay nada bueno que llevar, como quien dice, moléculas de energía que vayan a darle vida a las demás partes de la planta. Y entonces la planta comienza a, por una parte, a infestarse, porque todos estos hongos que están acá se van a distribuir en el resto de la planta, pero por otra parte comienzan las hojas a marchitarse, a agacharse, porque perdieron su capacidad de poder recibir energía. Pueden haber también manchas en el fruto, lo cual lo vuelve inservible, ya no se puede consumir de esa manera. También puede manifestarse como manchas aisladas dentro de las hojas, marchiteces, agallas incluso. Eso te pueden dar algunos tipos de trancos o cánceres también. Y la raíz también puede estar podrida. Puede estar podrida por acción de nemátodos, por acción de hongos, por acción de bacterias. Y entonces, si la raíz está podrida, pierde la capacidad de absorber agua y minerales. Los minerales, ¿para qué sirven? Para formar tejidos, para formar hormonas, para formar vitaminas, etc. Entonces, todo esto se imposibilita en la planta. Así que para comprender cómo es que las plantas se ven afectadas por patógenos y los síntomas que presentan, antes debemos de dar un pequeño repaso a aspectos fisiológicos y bioquímicos de la planta, que es lo que hemos hecho. Ahora creo que va a resultar más fácil que vayamos comprendiendo muchos eventos que vamos a describir a continuación. Todas las enfermedades tienen, en el caso de las plantas, tienen lo que se conoce como un triángulo de la enfermedad. Este triángulo nos indica que son tres factores muy fundamentales. Para que se dé una enfermedad necesitamos en primer lugar que esté el patógeno. Si no hay patógeno, no hay enfermedad. ¿Cuáles son los patógenos? Denme un ejemplo ustedes de patógenos. Denme ejemplos de patógenos en las plantas. También se les conoce como fitopatógenos. Denme ejemplos, por favor. Deme ejemplo. Fusarium. ¿Perdón? La roya. Esa es una enfermedad. Estoy hablando de patógenos. Fusarium. Es también una enfermedad. Es una especie. Bueno, Fusarium sí te la valgo. Es una especie. Tenés toda la razón. Es un hongo. Muy bien. Fusarium es un hongo. Otro ejemplo. Rhizoctonia. Muy bien. Me están diciendo nombres de especies de hongos. Excelente. Pero para los que todavía no se pueden las especies de hongos, podríamos decir en general que los patógenos son hongos, bacterias, virus, riquecias, nemátodos, micoplasmas. Todos esos son patógenos. Después podemos hablar de diferentes especies. Pues bien, entonces, si ninguno de esos patógenos está presente, no se puede desarrollar la enfermedad. Por otra parte, el cultivo debe de ser susceptible. ¿Qué querrá decir el término susceptible? ¿Qué querrá decir esto? ¿O qué querrá decir cultivo susceptible? ¿Qué querrá decir esto? Que puede estar vulnerable para que pueda entrar la enfermedad. Muy bien, exactamente, eso es. Porque hay plantas
que tienen mecanismos de resistencia naturales, que aunque esté el patógeno no puede causarle daño a la planta, porque esa planta tiene mecanismos de resistencia naturales. Pero hay plantas o cultivos que no necesariamente tienen esas cualidades. Por lo tanto, el cultivo fácilmente se ve afectado si está presente el patógeno. Por el momento llevamos 2. Vamos al tercero. Condiciones climáticas favorables. Para que la enfermedad se lleve a cabo, se necesitan condiciones climáticas que permitan que el patógeno pueda establecerse y desarrollarse. Esto principalmente tiene validez en el caso de los hongos, que requieren, ustedes lo saben, de un ambiente bastante húmedo. Pero fíjense que antes se hablaba de un triángulo. Hoy se habla de una pirámide, porque se está incluyendo el factor tiempo, ya que se considera que el tiempo es el necesario para que se desarrolle una enfermedad. Así es que últimamente se le ha agregado tiempo a este triángulo y ya no se habla de pirámides, ya no se habla de triángulos, sino que se habla de pirámide. Pero, ¿cuáles son las etapas mediante las cuales una enfermedad se va desarrollando? Veamos. Son 6. En primer lugar, tiene que haber una inoculación. Luego tiene que darse la penetración. Luego la infección. Luego la invasión, la reproducción y finalmente la diseminación o la dispersión. Hablaremos punto a punto. Inoculación. Recuérdese, estamos mencionando las etapas de desarrollo de una enfermedad. No olvide que siempre vamos a iniciar, o mejor dicho, la enfermedad va a iniciar a través de una inoculación. ¿Qué es eso de la inoculación? Se trata del proceso mediante el cual tanto el patógeno, que puede ser una bacteria, que puede ser un hongo, etcétera, logró entrar en contacto con el hospedante. Es decir, imaginémonos una planta de tomate. Imaginémonos un hongo. Imaginémonos que ese hongo, por alguna razón, ha logrado establecer contacto con la planta de tomate. Ya estableció contacto, ya quiere decir que ya está en la planta. Ese hongo ya llegó a la planta. Ya estableció contacto. Eso es inoculación. Entonces, estamos poniendo de ejemplo un tomate y estamos diciendo que una espora de hongo llegó por ahí. Entonces, a esa espora de hongo lo vamos a llamar inóculo, que puede ser una bacteria, puede ser un nematodo, etc. Estos llegaron a la planta o de alguna forma entraron en contacto con ella. Probablemente con la cuma, probablemente con el riego, con el sistema de riego. Probablemente usted tocó una planta afectada y después fue a tocar una planta sana, etc. Pudo haber sido de diferentes maneras. El inóculo, es bien importante señalarlo, también puede ser cualquier parte del patógeno que puede producir infección. ¿Qué significa? Puede ser una estructura reproductora. Por eso mencioné anteriormente una espora. Recuerde usted que en los hongos las estructuras reproductoras son las esporas. Fragmentos de micelio, aquí hay más definiciones. En hongo puede ser fragmentos de micelio, esporas o esclerosis. Cualquiera de estas formas reproductoras de hongo. En bacterias, micoplasmas y virus, el inóculo siempre está representado por todo el cuerpo de estos organismos. Esto es muy importante. Mientras en hongo puede estar completamente el hongo entrando en contacto con una planta, pero puede ser alguna de sus estructuras reproductoras. Sin embargo, en bacterias, en micoplasmas y en virus, allí definitivamente es todo el cuerpo de ese organismo el que entra en contacto con la planta. En el caso de los nematodos, el inóculo puede ser el individuo, ya sea en estado adulto, en estado de larva o en estado de huevo. Pues bien, el segundo punto, recuerde, estamos con las etapas de desarrollo de una enfermedad. Hemos abordado por el momento la inoculación. Ahora hablaremos sobre penetración. Penetración.
Hizo contacto, ahora va a penetrar. ¿Cómo lo hacen? Pueden penetrar en la superficie de las plantas de un solo, es decir, de forma directa. Significa entonces que tienen que romper las paredes celulares y luego penetrar. O también lo pueden hacer por medio de las aberturas naturales que tiene la planta. ¿Cuáles son las aberturas naturales que tendrá una planta? Vamos a ver, aquí vamos con un poco de botánica. ¿Cuáles son las aberturas naturales que tiene una planta? Cuando está en floración, La llama tiene apical. abierto. Vayamos despacio. Parece que Víctor habló primero. Dime, Víctor, ¿cuáles son? Cuando la planta está en floración, No, aberturas naturales. Te vamos a ubicar más adelante porque todavía no has entendido. Después habló una señorita, no sé quién fue. Bueno, Estomas. estomas. Llama apical. Exactamente, los estomas son ejemplos de aberturas naturales en la planta. Los humanos tenemos aberturas naturales, la boca, las fosas nasales, las entradas del oído, son aberturas naturales, entonces a través de ahí pueden penetrar patógenos. Entonces, esas aberturas naturales en las plantas, uno de los ejemplos son los estomas, hay otros más, ya los veremos más adelante. Entonces, por ahí pueden penetrar los patógenos, pero también puede ser por heridas, magulladuras, etc. Por eso es que cuando nosotros apodamos una planta, es bien importante que antes de iniciar a podar la planta, usted esté desinfectando ya sea el corvo o las tijeras o lo que ande ocupando para que no transmita usted un patógeno de una rama a la otra. O imagínese que usted venga de una planta que está dañada a hacer una poda sanitaria y después va a una planta que está sana, téngalo por seguro que está transmitiendo el virus. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las podas sanitarias. Ese cuidado es fundamental. Hay que desinfectar los utensilios que se están ocupando. En el caso de las bacterias no vasculares, penetran a través de heridas y con menor frecuencia lo hacen a través de aberturas naturales. Y nunca porque no tienen la capacidad de hacerlo, pero en forma directa. Significa entonces que las bacterias pueden entrar a través de aberturas naturales o a través de heridas, pero nunca en forma directa. ¿Qué significa forma directa? Que no tienen la capacidad de romper la pared celular de la célula. No tienen esa capacidad. Los hongos, algunos hongos sí. En el caso de los virus y de viroides, también entran a través de heridas producidas por herramientas. La mayoría de los hongos y las bacterias entran aprovechando los estomas, hidátodos, nectarios y lenticelas. Los hidátodos, los nectarios y las lenticelas también son aberturas naturales de las plantas. Los hongos tienen la habilidad y la capacidad de poder crear, o sea, de secretar una sustancia que se llama cutinasas, también otras que se llaman esterasas. ¿Y qué es lo que hacen estas sustancias? Tienen la capacidad de afectar la estructura y el tejido de la planta. Y entonces, al afectarlo, logran penetrar. Por eso es que algunos hongos tienen la habilidad de poder romper la pared celular y entrar, porque secretan algunos las sustancias llamadas cutinasas y esterasas. Acá estamos viendo aberturas naturales. Esta que está acá son gotitas de agua, gotas por gutación le llaman, que es por donde las plantas liberan en la noche el exceso de agua. Esto sucede sobre todo en época lluviosa. Las plantas tienen mucha agua, entonces empiezan a liberarlas por estas gotas. Estas se llaman gotas de gutación. Y por aquí las están liberando por unas aberturas que están allí que se llaman hidátodos. Entonces por aquí están liberando, por estas gotitas bien bonitas aquí que se ven, el exceso de agua. Por eso también usted se ha fijado que en las noches, no sé si le ha tocado caminar en bosques, en la noche usted ve que toca una rama y se siente como humedad. Es lo que a veces decimos como sereno, pero en las hojas a veces hay como esa humedad porque es el exceso que las plantas tienen y lo absorben de la raíz, lo libera a través de estas hojas. Pero también tienen estomas, que estos están con mayor presencia en vez de las hojas, no en las
sino que en el en vez. Estos estomas permiten el intercambio de gases, es decir, la entrada, por ejemplo, de oxígeno, de dióxido de carbono y también la salida de oxígeno y dióxido de carbono. Abundan más en el A, en el en vez, porque si estuvieran en el as, entonces se saliera todo el agua en forma de vapor. Para evitar eso, entonces las plantas las tienen en mayor proporción en el en vez. Son pocos los que hay en el as. También hay lenticelas. Algunos árboles tienen estas estructuras que se llaman lenticelas, que también son aberturas naturales. Bueno, y aquí a nivel de la flor, quizás esto es lo que nos quiso decir Víctor, también tenemos las anteras, los nectarios y los pistilos que en un momento se abren. En un momento se abren y ahí en ese momento también puede ser oportuno para que penetren cierto tipo de patógenos, pero en el momento en el que están abiertos y cuando está viva la flor. Pero nos referimos particularmente a estas estructuras reproductoras que están aquí en la flor. En el caso de los virus, los viroides, los micoplasmas y las bacterias vasculares, su penetración la hacen a través de heridas y en la cual, esto es muy importante, intervienen vectores que generalmente son insectos. Quiere decir que todo este grupo de organismos se basa o se aprovecha de la presencia de insectos que andan de planta en planta y así van ellos pasándose de un lugar a otro. Estos son vectores que generalmente se trata de insectos. ¿Y cuáles son los más famosos? Pertenecen al orden Homoptera la mayoría. ¿Quién es ella? ¿Quién es la muchacha que estoy marcando acá? ¿Quién es? La mosca blanca. Mosca blanca. Y nombre científico y familia. Denicia. ¿Y la familia? Aleiroridae. Muchas gracias. Así es. Y esta es una chicharrita que también pertenece al orden Homoptera, una cicadélidae. Y entonces, estos son de los más comunes. Pueden haber más vectores. Aquí dice ejemplos, porque hay un montón. Estos son de los más famosos. Ahora, caso de los nemátodos. ¿Cómo penetran los nemátodos? Lo pueden hacer de manera directa, pero también a través de aberturas naturales en las raíces. Aquí andan los nemátodos. Y esta es una raíz. Hay algo muy importante señalar. Acuérdense que estamos en penetración. Pero no quiere decir que porque ya un patógeno penetró, va a producir la infección. A veces no pasa. Por eso dice, la penetración del patógeno no siempre produce una infección. Más adelante comprenderemos la razón. Pero en todo caso, supongamos que penetró. Recuérdense, se dio la inoculación, se dio la penetración y ahora estamos en la tercera etapa, infección. Bien, entonces acá los patógenos van a estar en contacto con las células de tejidos susceptibles del hospedante. Porque el patógeno finalmente entró a la planta, pero no todas las células de la planta son susceptibles. No todos los tejidos son susceptibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay patógenos que afectan exclusivamente al xilema, otros al floema, otros al parénquima, otros al esclerénquima. Entonces, no todos los tejidos son susceptibles. Resulta que cuando ya entran en contacto con los tejidos que sí son susceptibles, entonces se da la infección. ¿Qué pasa durante la infección? Pues los patógenos comienzan a crecer, comienzan a reproducirse y van invadiendo toda la planta. Y lo más importante es que van dañando esos tejidos. Y entonces la planta va a empezar a mostrar anomalías en su desarrollo. Hay algo muy importante mencionar acá, y es
el intervalo de tiempo comprendido entre la inoculación y la aparición de los primeros síntomas. Recuerde que hablamos de inoculación, después de penetración y ahora estamos en infección. Entonces ya es momento que la planta empiece a mostrar malestar, empiece a mostrar ciertos síntomas que nosotros podríamos empezar a notar. Pues resulta que el tiempo que hay entre el momento en el que se dio la inoculación y el momento en el que aparecieron los primeros síntomas, le vamos a llamar periodo de incubación. Todo ese periodo, desde que se dio la inoculación hasta que aparecieron los primeros síntomas, le vamos a denominar periodo de incubación. Vamos, esta imagen, léanla por favor y luego le explicamos. Muy bien, la imagen que usted está observando corresponde a un dibujo que nos muestra un corte transversal de una hoja. El corte transversal de una hoja, recuerden ustedes que está una capa que se llama cutícula. Luego viene una capa de células que se llama la epidermis. Luego aparece el mesófilo, que cada una de estas células que están acá se le conoce como mesófilo en empalizada. Y estas cuestiones verdecitas que están, la vamos a ver en mayor. Esto que está acá, que estoy marcando con la mano acá, son cloroplastos. Todos estos son cloroplastos. Abajo, estas células corresponden al mesófilo esponjoso. Pues bien, esta es la parte general de una hoja. Y la pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Cuáles tejidos cuáles tejidos se han visto afectados o cuáles estructuras se han visto afectadas de manera tal que el hongo ha logrado penetrar? ¿Qué barreras ha roto el hongo para lograr penetrar? Barreras que hay aquí en esta hoja. ¿Cuáles son? Las barreras que... La pared del celular. Sí, vaya. Sí, siga por favor hablando. Vamos a ver. Vamos a ver. Otra intervención. La epidermis. La epidermis, muy bien. ¿Qué más? Vale, miren. Nucleolo, no va. Miren, vamos a especificar detenidamente. Fíjese usted que en las células, en las hojas, observe usted que hay hojas que son bien lisas, hay hojas que son como cerosas, hay hojas que tienen como pelitos. ¿Qué más pueden decirme de las hojas? Usted, va, una participación ahí. Imagínese una hoja, más bien, si usted tiene una hoja en su jardín ahí o en el lugar donde está, vaya en este momento, por favor, vaya, yo no tengo aquí disponible ninguna, pero usted sí creo que tal vez pueda, vaya y corte unas hojas. Vaya y corte unas hojas y las vamos a mostrar en pantalla, ¿les parece? Vaya y corte unas hojas y las vamos a compartir. Un compañero nada más que vaya y las comparta. ¿Quién quiere ir y cortar unas 2 o 3 hojas y las comparte? Los que no han colocado su nombre, mientras tanto, colóquenlo por favor para ver la asistencia.
Esperamos aquí que alguien esté en el momento del jardín de su casa o ahí donde sea y vaya a cortar unas hojas y las traiga y nos las muestre. Vamos a dar 2 minutos más. Y si no, pues voy a cortar esa posibilidad de haber interactuado y voy a continuar con la clase. Ronald Alexander lo está mostrando ahí. Ronald Alexander, bueno, yo por alguna razón no lo veo, qué lástima. Pero vean, entonces si les están mostrando una hoja, yo no la veo, pero si se les están mostrando, ahí quiero que toques la hoja, Ronald, y me digas cuál es la textura que notas en esa hoja. ¿Le notas que tiene pelitos? ¿Le notas que es gruesa? ¿Le notas que es lisa? Lisa. Y es ¿Perdón? lisa. Es lisa, muy bien. Ahora, esa hoja que vos tenés allí tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, si vos le echas agua, vas a ver que se desliza. Entonces, esas hojas tienen como una cera. Lo que pasa es que en unas la cera es más gruesa y en otras la cantidad de cera es menos gruesa. A veces tienen pelitos. Y muy bien, entonces, que el esquema que vimos anteriormente nos está diciendo que ese hongo rompió en primer lugar la cutícula. Resulta que esa cutícula es una capa que rodea la primera capa de células de las hojas, que es la epidermis. Entonces, voy a volver a la presentación. Me dicen que si estoy compartiendo, porque a veces esto se pierde cuando uno... ¿Estoy compartiendo? Sí. Va, perfecto. Entonces, fíjense que la hoja que nos está mostrando Ronald allí, cuando él dijo que era lisa, en realidad lo que estaba tocando él allí era esto, mira. Era el número... ¿Qué número es esto? La cutícula. La número 7. Entonces, esta cutícula puede ser gruesa, puede ser delgada, puede tener bastante cera, puede tener poca cera, puede tener pelitos, etc. Entonces, esta cutícula es una capa cerosa que tiene una gran utilidad. Evita que se salga el agua. Las plantas protegen bastante el agua, principalmente durante el día. Imagínense ustedes, al mediodía, la planta ha capturado agua a través de sus raíces. Y se le saliera fácilmente si aquí en la parte superior tuviera un montón de estomas y si no tuviera esta capa de cera. ¿Por qué? Porque el agua evaporara por la misma acción de la luz solar. Entonces, para evitar eso, las plantas tienen una capa de cutícula acá. Puede ser delgada, gruesa, dependiendo de la planta. El hecho es, y lo que nos importa en este momento, es que el hongo primeramente rompió esa cutícula. Tuvo la capacidad. Esterasas y cutinasas, se recuerdan, ¿no? Tiene esas propiedades y rompe. Luego, logra penetrar a través de la epidermis. Rompió la molécula, las células de epidermis. Y aquí vamos a hablar ya de pared celular. Por ahí una chica mencionó el término pared celular. Resulta que cada una de estas células tienen pared celular, pero estas ya son células. La cutícula no son células. La cutícula es una capa de ceras y otras sustancias. Estas sí son células. Y en estas células hay membrana celular y encima una pared celular. Pues resulta que el hongo rompió esa pared. Y aquí en el 4 dice anclaje de infección, que es por donde logró meter. Por aquí logró penetrar. Y entonces, fíjense que también hay un detalle. Aquí voy a corregir porque aquí no me había fijado yo que aquí te están mostrando, lo que pasa que no lo dice, pero aquí lo que te está mostrando es un estoma. Aquí desgraciadamente no te lo dice, pero este es un estoma. Estas son células estomáticas, no lo dice, ¿verdad? Yo creo que no lo dice. Entonces, este es un estoma. Entonces, en primer lugar, atravesó la cutícula y después entró por una abertura natural. Y la abertura natural la representan estas dos células. Estas células se llaman células estomáticas, que se abren y que se cierran, se juntan y se separan. Al juntarse se cierra el estómago, el estómago, perdón. Y al abrirse y al separarse, entonces se abre el estómago. Entonces, cuando estaba abierto ese estómago, logró penetrar el hongo. Por eso le dicen acá anclaje de infección. Pero fíjese bien, significa entonces que olviden lo que les había dicho, que rompía la pared celular de la célula. No, aquí entró directamente a través de una abertura natural.
Y lo que le interesa a este hongo no son las células de la epidermis. Fíjense bien, las células de la epidermis no le importaron. Se ha ido para las células del parénquima en empalizada. Estas son las que le interesan. ¿Por qué le interesan estas? Porque estas son susceptibles. Quiere decir que estas no. Quiere decir que él aquí no puede romper la pared celular de la epidermis. No la puede romper. Anteriormente dije que les había roto porque no me había fijado que este es un estoma, así que corrijo eso. Y lo voy a decir de nuevo para que cuando vean el video no se vayan a confundir. Anteriormente dije que había roto la pared de estas membranas, pero no me había dado cuenta que este es un estoma, porque aquí no lo dice tampoco, pero aquí está. Estas son las que tienen esta forma, son estomas. Estas cuando se unen, se cierra el estómago. Cuando se separan, se abre el estómago. Entonces, cuando se separaron, es que logró entrar el hongo. Esperó que abrieran la puerta y se metió. Se metió. Entonces, pero fíjense bien que él no se quedó acá. Y no se quedó acá porque estas células no son susceptibles. Y no son susceptibles porque su pared celular no permite que este hongo la pueda romper y penetrar. Pero él sabe dónde sí son susceptibles. Son las que están abajo de esta capa de células que es la epidermis. Aquí están las parénquimas empalizadas, que es donde están las células que contienen los cloroplastos. Y aquí sí fácilmente penetra. Entonces, no sé si comprenden ahora, disculpen ahí el error que tuve, pero no me he dado cuenta que este era un estómago. Aquí tampoco lo dice. Quiero ver si comprendieron, si no lo vuelvo a explicar. ¿A alguien que me quiera explicar, por favor, cómo se está dando este fenómeno? Porque es muy importante. ¿Alguien que me quiera explicar cómo se está dando este fenómeno? Ok, lo explicaré de nuevo entonces. Aquí tenemos un hongo. El hongo hizo contacto con la planta, primer punto. Entonces ahora va a intentar entrar, pero él va a intentar entrar por una abertura natural y ya ubicó un estoma. El estoma realmente es un aparato, por eso le dice aparato estomático, que está formado por dos células. Esas células se juntan o se separan. Al juntarse, el estoma está cerrado y al separarse, el estoma está abierto. Entonces, esto que forma como triángulo acá serían las células estomáticas. Si usted ve, aquí están separadas. Entonces, el hongo aprovechó el momento en el que se separaron estas células, es decir, en que se abrió el estoma, y él logró penetrar. Se metió acá. Aprovechó que la puerta estaba abierta y se metió. Pero observe usted que este hongo no se quedó acá. No se quedó en estas células. Siguió su camino. No se quedó acá porque estas células no son susceptibles, ya que tienen la capacidad de poder hacer frente a este hongo. Entonces el hongo va buscando células que sí son susceptibles, o sea que son vulnerables, y se dirigió a las células del parénquima en empalizada. Y aquí sí logra penetrar. Muy bien. ¿Quién me lo explica? Quiero ver si lo entendieron, por favor. ¿Quién me lo explica? Vaya, primero el hongo entra en las estomas, entra por ahí en uno de esos orificios que tiene la hoja. Muy bien, muy bien. Después pasa ya a la otra parte que se va metiendo más abajo porque en la primera no tiene nada que hacer ahí porque las células no están vulnerables. Muy y bien. Después sigue y ahí ya encuentra la célula que está vulnerable y ahí se instala y se va como propagando. Muy bien, exacto. Entonces significa de que ahora, ¿por qué estas no son susceptibles? Porque tienen una pared celular que impiden que este hongo la pueda romper. Y acá, estas tienen una pared celular que el hongo fácilmente la rompe y logra penetrar. Muy bien. Entonces llegamos a la etapa de la invasión. Algunos patógenos lo hacen de manera distinta y a diferentes niveles. Por ejemplo, no invaden de la misma forma hongos, bacterias ni nada. Veamos el caso de los hongos. Fíjense que algunos hongos producen un micelio que solo se desarrolla en la zona comprendida entre la cutícula y la epidermis, solamente ahí. Pero hay otros que desarrollan un micelio sobre la superficie de la planta, aun cuando formen austorios en el interior de las células epidérmicas. Es decir, pueden incluso estar encima de la planta.
Los que fueron a campo, por ejemplo, se dieron cuenta que los pepinos que estaban con contacto con el suelo tenían un montón de estructuras filamentosas. En ese caso, teníamos a hongos que habían logrado penetrar adentro del pepino, pero también se habían quedado encima. Entonces, las formas de invasión son diferentes. Llegamos a la etapa de la reproducción. Lo hacen de muy distintas maneras los fitopatógenos, no todos lo hacen de igual forma. Por ejemplo, en el caso de los hongos, lo pueden hacer por esporas sexuales o sexuales. Las plantas superiores parásitas, que también las podemos considerar en algunos casos como patógenos, esto es bien importante. Algunos pueden considerar, no sé por qué, pero hay autores que le llaman a las plantas superiores parásitas como patógenos. Entonces lo hacen por medio de semillas. Las bacterias, micoplasmas y protozoarios lo hacen por fisión. Y los virus, los viroides, también son replicados por las células. Los nemátodos por medio de huevecillos. Llegamos al punto 6 o al paso 6, que es el caso de la diseminación o la dispersión. Los patógenos no se quedan en una célula y ahí se van a quedar, se van a dispersar, se van a diseminar. Y algunos lo hacen por sí mismos, pero otros necesitan agentes de dispersión. Y en este caso pueden ser insectos, puede ser el agua de riego, puede ser el aire, pueden ser otros animales o uno mismo. Cuando toca una planta infectada y después toca una planta sana. Pero bien, aquí hemos visto cómo actúan los patógenos, pero las plantas también tienen mecanismos de defensa frente a los patógenos. A veces fallan, pero a veces no. Por ejemplo, el caso de plantas que tienen defensa estructural, que es la primera línea de defensa de todas las plantas. Y es la primera línea de defensa en la cual los patógenos tienen que vencer. Y obviamente tiene que estar en la superficie. ¿Qué es entonces lo que tienen que hacer algunos patógenos si quieren penetrar a una planta? Y no lo van a hacer por una abertura natural. Si no lo van a hacer por una abertura natural, primero tienen que vencer la cantidad y la calidad de la cera y de la cutícula que cubre las células epidérmicas. Supongamos que en el caso que vimos anteriormente, el hongo decidiera entrar no por los estomas, sino que decidiera entrar directamente, rompiendo todo lo que esté allí de frontera. Lo primero que tiene que romper es la cera. Para ello, habría que ver cuál es la cantidad y la calidad de esa cera y de la cutícula que está ahí presente. Una vez rota la célula, tiene que romper las paredes de las células, las paredes celulares. En este caso, hay plantas que tienen paredes celulares bien gruesas, que hacen que ¿cómo se llama? El hongo no pueda penetrar. Imaginémonos, por ejemplo, que usted quiere clavar en una pared que está hecha que está repellada con concreto, con cemento, y quiere poner ahí un clavo de esos sencillos. Para poder clavar ahí, usted necesita un clavo acerado. Si no, los demás clavos se doblan. Lo mismo le puede pasar a un hongo. Un hongo que intente entrar en una célula que tenga una pared celular bien gruesa, no lo va a poder hacer. Quizás esto nos sirva de explicación para comprender cuando nos hablan de plantas resistentes, variedades resistentes. Usted ha escuchado, por ejemplo, que dicen, esta variedad de tomate resiste tal hongo. Probablemente la resistencia de esa variedad esté dada por el grosor de sus paredes celulares. A eso probablemente, o sea, pueden ser otras causas, pero esa podría ser una, que en esas plantas se ha desarrollado tener variedades que desarrollan paredes celulares bien gruesas, que impiden que el hongo pueda penetrar. Bueno, ahí está un esquema de las partes de una célula, pared celular y la cutícula. También pueden existir estructuras de defensa. Pero estas estructuras de defensa son las que se forman cuando ya está la infección. Así que algunos patógenos se ven imposibilitados para entrar e invadir a las plantas debido a que éstas presentan estructuras de defensa internas o también superficiales, que la planta ya nace con esas estructuras, o sea, ya están preformadas. Podría ser incluso que una vez dentro de la planta el patógeno se enfrente a esas estructuras
y ya dentro del patógeno de la planta, esta puede lograr detenerlo, porque presenta cierto grado de resistencia. Por ejemplo, es la formación de corcho. Acá lo que estamos viendo es que pudo haber sido la planta afectada por hongos, por bacterias, por virus, por nemátodos. Entonces, la planta lo que hace es lo siguiente. Mire qué interesante. Pero esto obviamente no es en todo. Aquí viene la infección. Y todas estas células ya están dañadas y aquí viene cualquier patógeno. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, etc. Entonces la planta comienza a desarrollar corcho. Varias capas de corcho. Resulta que estos patógenos no tienen la capacidad de romper estas capas de corcho. Y entonces sirve esto de una barrera que protege al resto de células. Este es otro ejemplo de resistencia. ¿Qué pasó acá? ¿Quién me lo explica? ¿Qué pasó acá? ¿Me lo quiere explicar alguien, por favor? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué dije que era esto? Corcho. ¿Y por qué se formó este corcho? Es una manera que la planta puede detener el patógeno, ya que no la puede traspasar. Ajá, no la Para puede medir traspasar. eficacia. Exactamente, no la puede traspasar porque estos patógenos no tienen la capacidad de romper estas paredes celulares. Aquí toparon. Y entonces sucede que la planta perdió este tejido, pero el resto quedó bueno. Así que como ven, las plantas también tienen sus mecanismos de defensa. A veces fallan y es cuando triunfa el patógeno, pero a veces no. Pero quedan cicatrices en las plantas, eso es importante. Uno observa de repente, usted, lástima no nos quedó chance porque no hemos hecho prácticas de laboratorio, no porque yo incluí una práctica de laboratorio de esto. Los estudiantes llevan muestras de hojas y ahí se ven en algunos casos cómo la planta logró parar una enfermedad. Desgraciadamente estamos en modalidad semi-virtual, semi-presencial y eso nos ha afectado. Pero bien, entonces aquí está la capa de corcho. Miren, un tubérculo de papa después de haber sido infectado por Rhizoctonia. Aquí tiene usted otro ejemplo de variedades resistentes. Es probablemente que en el mercado le ofrezcan variedades resistentes de cualquier cultivo y probablemente la resistencia tenga que ver con esto, con que la planta puede desarrollar capas de corcho, porque no todas lo pueden hacer. Y las que lo pueden hacer entonces son resistentes. A veces pasa esto. Quiero que lea esto y yo se lo explico. Léalo a ver si lo entiende o yo se lo explico. Léalo, por favor. Pues bien, entonces acá nos está mostrando un vaso sano, pero aquí ya se formaron tilides, que también sirven para detener el avance de los patógenos. También hay estructuras celulares de defensa. Esto incluye cambios en la forma de la pared de la célula, o cambios también que se dan derivados de ella cuando la célula es invadida por el patógeno. Son tres tipos principales de estructuras las que se han observado en las enfermedades de las plantas. Por ejemplo, la capa externa, engrosamiento de las paredes celulares o depósitos de calosa. Por eso se dice que son cambios morfológicos en la pared celular cuando se ven invadidos por patógenos, porque se forman cualquiera de estas cosas. Una capa externa, un engrosamiento de las paredes celulares o depósitos de calosa que llevan. Esto tiene que ver con calcio, para endurecer la zona y que no siga avanzando el patógeno. Pero también tenemos defensa bioquímica. Hay plantas, fíjense que había olvidado decirlo,
que si ustedes se fijan, hasta este momento yo no he hablado de glóbulos, mejor dicho, de anticuerpos. Porque en el caso de los animales, nosotros, que somos animales, no guste o no, nosotros los animales tenemos mecanismos fisiológicos totalmente diferentes para hacer frente a patógenos. Nosotros tenemos un sistema inmunitario que está formado por linfocitos. ¿Se recuerdan? En genética hablamos algo sobre eso. El bastante conocido es el linfocito T, ¿verdad? Pero hay otros muchos más. Resulta que, y algunos le llamamos los glóbulos blancos, para todo el ejército de glóbulos blancos. Entonces todos estos se activan y comienzan a enfrentar al patógeno. Las plantas no tienen ese mismo sistema de defensa que el nuestro. Hasta este momento yo no he hablado de anticuerpos en las plantas porque simple y sencillamente no tienen anticuerpos. Lo que sí tienen es defensa bioquímica. Quiere decir que son compuestos químicos que liberan algunas plantas y que al parecer tienen función inhibitoria frente al ataque de algunos patógenos. Nuevamente quiero que vean este esquema y lo vamos a explicar. Pues bien, vamos a explicar esto detenidamente, no se preocupe. Vea este mecanismo complejo de defensa que tienen las plantas. Como no tienen anticuerpos, este es otro plan B que ellas tienen. Fíjense bien que aquí estamos hablando de resistencia sistémica adquirida. Aquí ya vamos hablando de cuestiones como de genética, ¿verdad? Y estamos hablando que aquí hay células que se sacrifican, pero antes de morir dejan una herencia, dejan un mensaje que es utilizado por otras hojas para salvar a la planta. También estamos viendo que aquí se menciona un compuesto que se llama ácido salicílico, el mismo que tiene la aspirina, una sustancia que es muy efectiva por las plantas contra patógenos. Vamos punto a punto. En el punto 1 hablamos de que la unión de un patógeno a la membrana plasmática, es decir, ya rompió la pared, ya llegó a la membrana, eso induce una ruta de transducción de señales. Induce. Quiere decir que cuando las células notan que ya entró el patógeno a ellas, inmediatamente envían un mensaje. Es como en las películas, no sé si han visto ustedes películas de cuando están hundiendo submarinos o algo por el estilo, que empiezan a mandar mensajes ahí en código. No sé qué códigos ocupan ahí, pero empiezan a mandar mensajes que reciben otros. Entonces lo mismo sucede acá. Una célula se ve afectada, inmediatamente empieza a transmitir en código. Y le vamos a llamar RTS, ruta de transducción de señales. Ahora, ese RTS causa una respuesta hipersensible. ¿Qué significa eso? Que al recibir el mensaje, al recibir el RTS, la planta ordena que se ejecute una respuesta hipersensible, es decir, una RH. ¿Y qué significa ejecutar RH? Significa eliminar células vegetales infectadas. La misma planta ordena que se eliminen esas células vegetales infectadas. Las células vegetales tienen organelos que pueden hacer eso. Son los lisosomas. Cuando los lisosomas explotan, causa muerte de la célula. Entonces la planta le dice,
tenés que suicidarte. Pero antes de morir, esas células liberan moléculas antimicrobianas, es decir, han detectado el ADN del microbio y han logrado sintetizar moléculas antimicrobianas. Así que las células que mueren, lo que realmente liberan es ácido salicílico, y ese es transportado a toda la planta, a todo el vegetal, de manera tal que en las células sanas del vegetal, el ácido salicílico induce nuevamente RTS, que es el mensaje de alerta, que nuevamente produce moléculas antimicrobianas. Y eso evita pues que se dé un mayor problema. Y a eso se le conoce como resistencia sistémica adquirida, SAR. Así es que mire qué complejo este sistema de defensa de las plantas. Tiene que ver con que las primeras células infectadas inmediatamente envían un RTS, que el RTS, recibir un RTS implica dar una respuesta RH, y RH significa suicidio de células dañadas. Pero esas células, antes de suicidarse, ¿y cómo se suicidan? Por medio de la explosión de lisosomos. Antes de hacerlo, liberan moléculas antimicrobianas que contienen ácido salicílico. Pero nuevamente este mensaje se traduce a toda la planta para que todas estén preparadas. Cuando llegue el patógeno, eliminarlo. Así que este es un mecanismo bien complejo que consiste en defensa bioquímica. Y mire cómo lo puede usted notar. Una hoja, cuando puede presentar estas señales, no se trata de que haya llegado un insecto y haya raspado acá. Lo que aquí sucedió fue una respuesta hipersensible en una hoja de tabaco que ha sido afectada por bacterias. ¿Qué pasó acá? Esta zona se vio afectada por la bacteria, toda esta zona. Pero cuando eso sucedió, las primeras células enviaron un RTS, se emitió un HR, y eso implicó que todas las células de acá deberían de suicidarse. Pero también liberaron ácido salicílico, tanto acá como en toda la hoja, en toda la planta. Así es que el patógeno, cuando llegó a otras células, fue eliminado, fue destruido. Pero esta zona quedó ya como una cicatriz de un evento que logró ser contenido. Cuando encontremos una hoja con señales así, tenemos que ver bien si pudo tratarse de un insecto o si pudo tratarse de un ejemplo de resistencia sistémica adquirida, SAR. Es de verlo detenidamente. Más vez pudo haber sido a veces uno puede creer que fue un insecto, pero en realidad es un evento mediante el cual la planta se defendió del ataque de patógenos. Bueno, finalizamos esta primera clase y vamos a continuar con otra y después vamos a un receso. Esta es más corta. Mientras tanto, ¿algunas preguntas sobre lo que hemos hablado en este momento? Continuamos entonces. Continuamos con las enfermedades de cultivos agrícolas. Ahora vamos a hablar sobre síntomas y signos. Ahí usted está viendo esa imagen que se conoce como virus de la tristeza de los cítricos. Se le caen todas las hojas y solo quedan los frutos amarillitos ahí sin jugo. Eso es bien común en los cítricos. Vamos a definir una enfermedad como un estado que implica cambios anormales en la forma, la fisiología, la integridad o el comportamiento de la planta. Una planta sana jamás estaría así en esta forma. Se ha afectado su estado, es decir, ha cambiado su forma, ha cambiado su fisiología, todo ha cambiado en la planta. Y eso es una enfermedad. A veces puede ser una alteración parcial o puede incluso causar la muerte de la planta o de sus órganos, de las hojas, de los frutos, etc. Cuando hablamos de planta, vamos a hablar también de síndrome, que es un conjunto de síntomas. ¿Qué son los síntomas? Pueden ser primarios, que son aquellos que se dan en el lugar donde se encuentra el agente etiológico, es decir, el agente que causa la enfermedad.
Pueden haber síntomas secundarios. Estos se manifiestan en otra parte de la planta, no necesariamente donde está el agente etiológico. Por ejemplo, si el hongo está en la raíz, puede provocar podredumbre radicular. Y ese sería el síntoma primario porque ahí está el hongo. Pero también puede causar marchitamiento en la parte aérea. Muchas veces nosotros vemos una planta que se está marchitando y entonces nosotros decimos qué podrá hacer. Y la arrancamos y vemos que la raíz está dañada por el hongo. Entonces, el síntoma primario es el que está en la raíz, porque ahí está el problema. Y las causas, por ejemplo, ya es un síntoma secundario. Como causa tenemos un marchitamiento. Síntomas localizados son los que aparecen en determinadas porciones del vegetal. Por ejemplo, las manchas foliares o las manchas que están en este mango, por ejemplo. Esos son síntomas localizados. Pueden haber también síntomas sistémicos. Son aquellos que están en gran parte o en todo el vegetal. Sucede, por ejemplo, cuando las plantas se quedan enanas. Una pregunta surge acá. ¿Cómo se comporta la planta de acuerdo a los tipos de células o tejidos que son afectados? Bueno, si hablamos de infección de los vasos del xilema, eso puede provocar marchitamientos vasculares. ¿Por qué? Porque hay una interferencia en el paso del agua y de los minerales hacia la parte superior de la planta. Aquí tenemos unas plantas sanas, aquí tenemos unas plantas afectadas, y que se debe en este caso a una infección en el xilema. Recuerde usted que el xilema es el tejido por medio del cual se transporta el agua a través de las raíces a toda la planta. Entonces, si está infectado el xilema, entonces el agua ya no pasa. Y entonces aquí tenemos una diferencia entre una planta sana y una planta afectada por problemas en el xilema. También puede ser infección del follaje, que puede ser conocidas como manchas foliares, tizones, mosaicos, y esto viene afectando finalmente la fotosíntesis. También puede haber afectación de la raíz o en el tallo. Y al hacerlo, entonces, la planta ya no absorbe suficiente agua del suelo. Este es el famoso mal del talluelo, una infección en el tallo. Y ya aquí ya no pasa nada, entonces ya no pasa. Si bien las hojas pudieron hacer la fotosíntesis, pero de nada sirvió porque ya no, del suelo ya no, o del sustrato ya no se pudo llevar nada, entonces termina secándose la planta. Vamos a hablar sobre síntomas y signos, que también tiene que ver con la enfermedad y vamos a tratar de diferenciarlos. Síntoma es la manifestación de la planta en la planta del proceso de la enfermedad, es decir, síntomas son los daños, son las anormalidades. En cambio, el signo es la expresión visible, ya sea que nosotros mismos la veamos o utilicemos una lupa con una serie de aumentos para poder ver el patógeno. A manera de ejemplo, nuevamente los que estuvieron yendo a campo vieron, por ejemplo, cuando vieron el mildiu en pepino, que vieron unas manchas amarillas ahí, o cuando vieron pepinos con un montón de pelitos blancos. Ese es el signo. ¿Por qué signo? Porque nosotros lo estamos viendo, porque es la expresión visible del patógeno. Usted sabía que ese era el patógeno, usted lo estaba viendo, ese es el signo. Ahora, ¿cuál era el síntoma en ese caso en el pepino? Que las hojas, por ejemplo, comenzaban a secarse, o que se empezaban a amarillar, o por ejemplo, que los pepinos comenzaban a podrirse. Esos serían los síntomas. Dice que esta es la diferencia entre síntoma y signo. Ejemplos de signos pueden ser el patógeno mismo, como en el caso de los nemátodos, algunas estructuras, por ejemplo, micelios, esporas o esclerotos de hongos, o el patógeno mezclado con material vegetal, que es lo que se conoce como zooglea de la bacteria. Ya la veremos. Hablemos un poco de signos. Son signos. Estos blanquitos que está acá son esporas de hongos. Por lo tanto, este es un signo. Esto que se ve acá arriba, que está marchito, que está ya podrido, este es un síntoma. No sé si me están entendiendo bien lo que es síntoma y lo que es signo. Voy a preguntar, ¿qué es esto que estoy marcando acá? ¿Síntoma o signo? ¿Qué es? Síntoma. ¿Síntoma o signo?
Y esto blanquito que está acá, ¿qué será? ¿Síntoma o signo? Signo. ¿Y por qué esto es signo? Porque ahí es donde está empezando la enfermedad y es como un inicio. Ya el síntoma es cuando ya está en la planta. No me parece tu respuesta. Otro que me quiere decir que Porque porque es la parte visible que logramos captar a simple vista y que no afecta mayormente a la planta. En cambio, el síntoma ya va afectando la fisiología de la planta, a mi parecer. todavía no me queda muy claro. Quisiera otra intervención. El síntoma, es el síntoma, licenciado, porque, como dice el concepto de síntoma, que es la expresión visible del patógeno, lo primero, No, 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 el síntoma o el signo. el signo, El signo, ajá. sí, ajá, que es la parte de esa blanca. Vale, muy bien. Ahora, vamos a ir aclarando. Esta es la parte visible del patógeno. Yo sé perfectamente que esto es un hongo, ¿sí o no? Inmediatamente, eso es un hongo. Entonces, estoy conociendo el patógeno. Sé que ese es el patógeno, por lo tanto, ese es el signo. Y este entonces sería el síntoma. ¿Por qué este es el síntoma? Digamos que es el daño en Exactamente. el daño en la planta. El daño en la planta, muy bien, así es. Ahora, voy a ir preguntando, esto que estoy marcando acá, ¿qué es? ¿Síntoma o signo? Estas manchas anaranjadas que están acá, ¿qué es? ¿Síntoma o signo? Vaya, fíjense que estas manchas anaranjadas que están acá, ¿qué son estas manchas anaranjadas que están acá? ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir qué serán? Yo no sé si es correcto, pero hay plagas que presentan síntomas antes de las afectaciones. Así que podríamos decir que es un síntoma, pero también hay plagas las cuales esa es su afectación, pues esas manchitas que vemos ahí. Si no me equivoco, esa es hoja de café, ¿verdad? Sí. Entonces, yo he visto que la plaga directamente afecta de esa manera, así que podemos decir que ya es de solo una afectación, pues no es un síntoma. Vaya, te vamos a aclarar que no estamos hablando de plagas, sino que estamos hablando de enfermedades. Vamos a diferenciar plagas de enfermedades. Cuando nos referimos a plagas, nos referimos particularmente a la acción ejecutada por organismos macroscópicos, por ejemplo, insectos, roedores, a veces pueden ser pájaros. Bueno, todo lo que te cause un problema ahí, que te da tu cultivo, va a ser una plaga y que vos lo ves directamente. Ahora, ¿cuáles son los patógenos? En los patógenos vamos a incluir generalmente microorganismos, por ejemplo, virus, bacterias, nematodos, hongos y otros más, que no los alcanzamos a ver a simple vista. Pero, eso es la diferencia entre patógenos, entre enfermedad y de plaga, aclarando eso. Ahora, dentro de los patógenos, como vos no los podés ver a simple vista, necesitas un microscopio para poderlo ver, pero sí podés saber lo que son estructuras de algunos de ellos. Por ejemplo, en esta hoja, esta mancha amarilla, es una hoja de café y esta es una mancha amarilla. ¿Qué creen ustedes que sea esta mancha amarilla que está en esta hoja de café? Ese sería un signo. Un No, signo. ¿de qué organismo? ¿Qué organismo quise decir? ¿Un hongo, una bacteria? ¿Quién será? Es un hongo. ¿Será? ¿Y cómo se llamará ese hongo? ¿Quién sabe cómo se llama ese hongo? Vaya. Goya. Exactamente. Estas, señores, señoritas, damas, caballeros, chicos y chicas, para su información, creí que ya lo sabían, pero que como ya habían... Bueno, este hoja que está acá nos está mostrando una hojas dañadas por la roya del café. Esta es la roya del café, la famosa roya del café, que ha causado estragos en el café. Una enfermedad con un ingeniero agroindustrial, que un ingeniero agrónomo debe de saberlo como la palma, debe de conocerlo como la palma de su mano. Más ahora que el café empieza a levantarse nuevamente. Debe de saber
mi estimado caballero, mi estimada señorita, debe saber que está usted viendo una imagen que le está mostrando daños iniciales de roya del café. No daños, sino que signos, son signos. ¿Por qué son signos? Porque usted inmediatamente dijo que era un hongo. Y así que usted identificó que este era un hongo, porque estas son las estructuras de este hongo. Ahora, estos son signos, pero más arriba alcanzamos a ver, quiero ver si se logra ver, mire acá, hay hojas ya bien dañadas, mire cómo va avanzando esto ya. ¿Qué será esto café que estoy mostrando acá? ¿Será signo o qué? ¿O cuál le podríamos llamar a esto ya? ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Síntoma. Síntoma. Porque mire acá cómo se está poniendo ya. Quiere decir que estas hojas, con el correr del tiempo, porque ya no existen estas hojas, pero en su momento se han de ver secado por el avance de los daños producidos por el hongo. Cuando ya se comienzan a secar, ese va a ser un síntoma. Aquí es signo. Esto es signo. Aquí comienza a verse ya síntoma. Miren. Watchen acá. Watchen. Me gusta usar esa palabra, así es que la vamos a tener que tolerar, por favor. Watchen acá cómo comienza ya a mostrarse los estragos. Y esto va avanzando, entonces estamos viendo un signo y que después esto se va a secar y estaríamos viendo un síntoma. Así que muchacho que hablaste allí, que estabas confundiendo enfermedad y creo que tenías un solo revolutijo ahí mental. No sé si te ordenaste mentalmente y comprendes ahora ya todo este fenómeno, muchacho, o te lo volvemos a explicar. Sí, ahora sí. Excelente. Entonces, nuevamente pregunto, ¿y esto blanquito que está acá en este tomate será síntoma o signo? Esto que estoy marcando acá, ¿es síntoma o signo? Signo. Es signo. Signo. Muy bien, excelente. Y esto que estoy mostrando acá en estas fresas, aquí, esto blanquito, ¿es síntoma o signo? Signo. Y esto que estoy marcando acá, ¿es síntoma o signo? Síntoma. Síntoma. Bien, ya ve usted que ya hay pudrición. Bueno, aquí todavía se ve, mire, eso es otro detalle. A veces el síntoma y el signo aparecen a la par y hay que saberlo diferenciar. Por ejemplo, aquí hay signo, lo blanquito, pero esto ya es síntoma, está todo podrido, ya está todo mayugado. Así es que aquí se ve claramente el signo y aquí vemos signo en esta parte de arriba y aquí esto ya es síntoma. ¿Cómo estamos? ¿Vamos entendiendo ahora? Veamos si vamos... Ah, ya no tengo más. Más adelante creo que tengo unas imágenes que las veremos. Hablaremos sobre síntomas. Los síntomas causan cambios de color, muerte de células, desarrollo normal de tejidos. Damos algunos ejemplos. Cambios de color. Hay veces de que las hojas se ponen amarillas, van perdiendo su color normal porque se pierde la clorofila, entonces se va volviendo amarilla. A veces se da clorosis, es decir, se va volviendo menos verde. El verde correcto sería este. Este sería el verde correcto, pero después se va haciendo este verdecito. Por eso se le va llamando clorosis, cuando va perdiendo su color verde. Entonces no es lo mismo amarillamiento que clorosis. Vamos a diferenciar eso. Amarillamiento, su nombre lo dice, vuelve amarilla. Clorosis es que se vuelven menos verdes con cierta tendencia a amarillo, pero no total. A veces también se forma un halo clorótico. Un halo clorótico es el siguiente, mira. La mancha es esta, pero vos ves que alrededor hay un anillo amarillo. ¿Guachá? La mancha es café y alrededor hay un anillo amarillo. Entonces, esta mancha amarilla es el halo. Por eso le dicen halo clorótico. Guachá aquí se ve mejor porque la hoja está verde. Guachá que esto que está en amarilla acá es el halo clorótico y esto es la mancha, ¿verdad? Y lo que le rodea es un halo clorótico, significa que acá está menos verde, con tendencia a verde amarilloso, por eso se le llama halo clorótico. ¿Viste? Va? Ahora vamos bronceado, se pone como tostado, ese es otro ejemplo. También puede darse antocianescencia, quise decir, que consiste en que se da una gran cantidad de pigmentos antociánicos, y los pigmentos antociánicos dan coloración roja. De repente en algunas plantas vos ves que un montón de hojas como que si fueran rojas. Ese es un fenómeno también que puede darse. También mosaicismo.
¿Por qué se le llama mosaicismo? Porque hay zonas cloróticas y zonas verdes y con bordes indefinidos. Vos ves acá que en esta hoja observas aquí manchas verdes, manchas amarillas. Entonces, por eso se le llama mosaicismo. También pueden haber formación de líneas cloróticas o anillos cloróticos. Estos que están acá, por ejemplo, son anillos cloróticos. Estos que están acá. O pueden hacer estos como colochitos que vos ves acá. Estos también pueden ser síntomas de alguna enfermedad. Puede darse también un plateado o grisáceo, que es bien común, por ejemplo, en algunos frutos cuando están pudriendo. Puede darse un variegado. Pueden haber zonas de un montón de colores. Pueden ser distintas tonalidades de verde. Y eso se da principalmente en algunas hojas. Puede ser un verdeado. Algunas veces han visto ustedes las papas que se ponen como verdes. Este puede ser síntoma de alguna enfermedad. No es normal. Se está desarrollando clorofila donde no debe de desarrollarse. Eso no es normal. Puede haber también muerte de células. Por ejemplo, puede haber lo que se conoce como anidamiento. En este caso, la corteza se pone necrótica, es decir, se pudre y hace que algunas veces se caiga el fruto, se dé aborto del fruto. Pueden formarse cancros o chancros. Por ejemplo, lo que está acá, estos son los famosos chancros o cancros. Estos que están acá son otros ejemplos de síntomas de enfermedades. Aquí lo estamos viendo en hojas, a veces lo hemos visto en los árboles, en los frutos, veámoslos más de cerca. Estos son ejemplos de cancros o chancros. ¿Lo observen? Estos son ejemplos. Privados. Generalmente en las hojas se va una perforación y allí aparecen estas manchas. Estos son los famosos cribados, donde manchas en las hojas. Y manchas, simplemente manchas. Pierde su color el tejido y después se va secando. Puede ser en el centro, a las orillas, dependiendo. Momificaciones. Aquí tenemos frutos momificados. Mire, estos son frutos. Y que ahí quedó en el árbol, en forma de... Se momificó. Quiere decir que esta probablemente también se pudieron haber momificado. Se pudieron haber hecho momia o momificados en su momento. Es el estado final de ciertas podredumbres de frutos que guardan una masa oscura y dura de tamaño reducido. Se da una desecación de los órganos vegetales y no altera demasiado su forma. Aquí siempre se le ve en forma esférica. Necrosis, muerte de tejidos. A veces vemos que los frutos están como podridos, y esos son necrosis. Podredumbres. Vamos aquí, miren qué importante acá. Aquí estamos observando síntomas y signos. Estos puntitos blancos que estoy marcando acá, ¿qué es? ¿Síntoma o signo? Estos puntitos blancos que estoy marcando acá. Signo. Ajá, ¿y esto? ¿Qué es esto? Síntoma, excelente. Esta es la podredumbre, echó a perder, se pudrió. Pueden ser secas, pueden ser húmedas. Algunas van acompañadas de producción de olores característicos. Quemados. Nada más son simplemente resecamientos o bronceados, tanto de hojas como de frutos. Tizones, pues hay tizón temprano, tizón tardío, le dicen así porque se ve como quemado. Puede abarcar toda la hoja, todos los brotes, todas las ramas. Otro síntoma es el desarrollo anormal de tejidos. Pueden ser abolladuras. El fruto no debería de tener esta forma, debería ser esférico bien bonito, y sin embargo tiene esta forma. Entonces es un ejemplo de abolladura. Aborto. Este fruto no alcanzó a desarrollarse, entonces se va a caer. Agallas. ¿Quién produce esto? Nemátodo. Muy bien. Muy bien. Ayer encontramos unas así allá en Pepino. Tallos. ¿Han visto ustedes ramas a veces que con esto, vean, árboles a veces tienen esta forma, no es por gusto? Hay un sobrecrecimiento de tejidos, probablemente el árbol reaccionó
y respondió a una lección. En este caso fue un mecanismo de defensa que evitó que el problema se siguiera dando. Así que cuando vean un árbol así, algo hizo este árbol para detener algo que lo estaba afectando. Alguien probablemente con un machete le dio acá y eso permitió que entraran patógenos, pero el árbol lo detuvo, pero le quedó marcado de por vida la lección que sufrió y el mecanismo de defensa que implementó. Costras, es bien común encontrar esto, principalmente en estos limones. Se llaman costras. Enanismo, algunas plantas no crecen lo suficiente y obviamente por eso se quedan enanas. Enrollamiento, que es cuando las hojas se enrollan, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Epinastia es que las hojas se curvan hacia abajo. Fasciación es cuando se aplanan los tallos, las hojas o los flores. Miren, este tallo está aplanado también, puede ser un síntoma de enfermedad. Bien, entonces vamos a cortar acá la presentación, pero regresamos dentro de, ¿les parece? Para terminar rápido, vamos a regresar dentro de 15 minutos, ¿les parece? Al menos que haya alguna pregunta en este momento. Y si no, regresamos dentro de 15 minutos.